El juicio por la maldad del hombre es lo que estamos estudiando y hoy llega a la conclusión en forma literaria este juicio, ya que llegará a su conclusión el día que la tierra sea destruida, sea el término de los tiempos para el ser humano y para la tierra. Es cuando tendrá su término la ejecución del juicio aquí en la tierra, pero iniciará la ejecución del juicio final de acuerdo a lo que el hombre haya hecho mientras vivía aquí en la tierra, mientras vivía en un cuerpo humano. La manera en que ha repercutido y que seguirá repercutiendo el juicio por la maldad del hombre en el propio hombre es la separación de Dios, y con ello queda aquel ser humano sin Dios. No puede considerar Padre a Dios, no puede considerar Dios a Dios, no puede decir que es Dios mío mientras practique o haga maldad. Y la maldad no es aquella persona que mata, que bueno, también lo es, pero no necesariamente es la persona que asesina, que viola, sino la maldad, de acuerdo a la Biblia, es todos aquellos que no hacen la voluntad de Dios, que hacen la voluntad propia o que hacen la voluntad del enemigo. Entonces todos ellos están practicando la maldad. Eso es, por eso se ha hecho este juicio en forma escrita, para que nos demos cuenta qué clase o qué es lo que hacíamos antes y qué hacemos hoy, y también de qué manera podemos evitar estar sin Dios aquí en la tierra y sobre todo en la eternidad. Lo último es la ejecución por toda la eternidad de este juicio, que vendría siendo la octava copa de ira, o también la copa de ira eterna, es decir, la separación final de Dios. Aunque no está escrita la octava copa, pero por inferencia entendemos que la octava copa sería la separación final de Dios del impío, del pecador, del que nunca quiso arrepentirse, del que nunca quiso seguir a Dios, del que nunca quiso obedecer a Dios, del que nunca quiso hacer la voluntad de Dios, del que nunca se quiso a sí mismo y no quiso llevar su alma a la presencia misma de nuestro Dios, creador de los cielos y de la tierra. Entonces es la separación final, cuando dice el versículo 17 nuevamente, ya que ayer solamente vimos la primera frase: el séptimo ángel derramó su copa por el aire, ya lo vimos. Y luego dice: y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Bueno, la separación final empezará con el anuncio de Dios en el cielo. Esta voz es la voz de Dios desde el cielo, desde su trono, diciendo: se cierra la gracia para el ser humano, otorgada a través de Jesucristo, cuando Jesucristo terminó su sacrificio. Cuando el Señor Jesucristo terminó su obra aquí en la tierra, que dice el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30, dice la Escritura: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es decir, el sacrificio ha sido hecho y empieza la era de la gracia. Bueno, cuando se oiga esta voz es cuando empezará el término de esa gracia, o se cerrará la gracia que Dios ha otorgado a todos los seres humanos, sin importar lo que hubiesen hecho en el pasado. Por contar o por tener la gracia a través de nuestro Señor Jesucristo, se obtiene el perdón de pecados, se obtiene la salvación y por consiguiente la vida eterna en los cielos. Pero cuando se escuche esta voz que diga diciendo hecho está, es la voz de Dios que da por terminada la gracia otorgada a todos los seres humanos, y con ello la separación final de Dios, y con ello el término de la oportunidad de salvación, y con ello se acaba el tiempo para el ser humano para que pueda arrepentirse, si es que el ser humano también, o los que lleguen hasta ese momento, porque realmente no sabemos cuántos años hemos de vivir, no sabemos cuánto tiempo hemos de vivir. Lo que debemos hacer, lo que el hombre debe hacer, es aprovechar cada día como si fuese el último día de su vida, y aprovechar el regalo de Dios, aprovechar la gracia de Dios,
aprovechar el sacrificio de Jesús, aprovechar la sangre preciosa de Jesús, que solamente a través de ella y por ella es como son limpios todos los pecados, limpios de toda maldad, limpios de toda impiedad. No necesariamente hay que esperar hasta ese tiempo, porque no sabemos si hemos de llegar hasta ese tiempo. Lo único que sabemos, o lo único que sabe el hombre, es que tiene vida en el día que está viviendo. Pero referente al juicio, entonces todo va a empezar con la voz de Dios. Dice el versículo 18, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra. Y un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Cuando viene un temblor, cuando viene un terremoto, lo que pasa o el escenario que se ve es un escenario de destrucción. Cuando sea la voz de Dios, cuando diga todo es hecho está, al mismo tiempo temblará la tierra, habrá un gran terremoto y con ello un escenario de destrucción de la tierra. Y aquellos que tenían palacios, casas, carros, dinero, van a ver cómo todo lo que tenían será destruido en un abrir y cerrar de ojos. Con ello es el escenario de destrucción, algo parecido cuando termina cada característica del juicio, termina con el juicio final o con la destrucción final de la tierra. Apocalipsis 8:5 dice algo parecido, y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto, la destrucción total de la tierra. Nada bien material va a permanecer por toda la eternidad. Es un cansancio vano a aquellos que se fatigan todos los días de su vida para hacer grandes cosas materiales. El día que se mueran o el día que termine todo, será todo totalmente destruido. Sería en vano afanarse tanto hacia el trabajo, hacia los bienes materiales. Obviamente tiene uno que trabajar, obviamente tienes que tener un hogar, tienes que tener lo necesario para una vida cómoda, pero el afanarse es algo vano, es algo que no tiene sentido, porque nada hemos traído, nada nos hemos de llevar. Y el día que sea el juicio final, la ejecución del juicio final, la destrucción de la tierra, se va a ver con ojos humanos, en carne viva, en carne propia, como por todo lo que se trabajó, todo el tiempo que se desperdició trabajando para generar grandes masas, grandes bienes materiales, será destruido en un segundo por parte de Dios cuando venga la destrucción final de la tierra. Luego dice el versículo 19, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Toda obra pecaminosa de la gran ciudad será destruida. La gran ciudad es toda la comunidad opuesta a Dios. Toda aquella comunidad ajena a la voluntad de Dios, como lo vimos en un video pasado cuando vimos Apocalipsis 11, versículo 8. Dice aquí en Apocalipsis 16, versículo 19, la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Bueno, Apocalipsis 11, 8 también nos habla de la gran ciudad dividida en 3 partes. Dice, y sus cadáveres estarán en las plazas, Apocalipsis 11, 8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad o de la grande ciudad, que en un sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, y fue crucificado en Jerusalén. La división de las 3 partes es Sodoma, Egipto y Jerusalén, que va a ser toda esa obra generada en un sentido espiritual. De esas 3 partes de la ciudad va a ser destruida completamente. Sodoma, toda la inmoralidad en todo su máximo esplendor. Egipto, toda la tiranía de ese gobierno, cómo esclavizaron al pueblo de Dios. Y Jerusalén, toda la incredulidad que teniendo al Salvador, que teniendo al Señor Jesucristo, no creyeron. Toda esa obra que es una obra pecaminosa, la inmoralidad, la tiranía y la incredulidad será destruida completamente cuando sea la separación final de Dios contra el impío. También podemos entenderlo, aunque nada más así de manera sencilla, para luego cuando vayamos a empezar con la gran ramera y con la caída de Babilonia, no confundirnos. Pero también estas 3 partes, o esta ciudad que se divide en 3 partes,
se puede dividir claramente y fácilmente como el dragón, la primera bestia y la segunda bestia. El dragón, que es el diablo, obviamente una parte de lo que es Sodoma, toda la inmoralidad que ofrece y que presenta Satanás, toda clase de inmoralidad perversa que raya hasta en la ridiculez, eso es lo que presenta Satanás, que sería una parte. La segunda parte, Egipto, que es la tiranía, el gobierno, que sería la primer bestia, el gobierno tiránico, el gobierno que subyuga, el gobierno que humilla, el gobierno que es injusto. Y lo que es Jerusalén sería la segunda bestia, toda la religión apóstata, toda la religión incrédula, que cree mejor en otras cosas que en la palabra de Dios. También se pudiera dividir de una forma entendible de esa manera, cuando diga la escritura, la gran ciudad fue dividida en 3 partes, pero esas 3 partes fueron destruidas, toda esa obra pecaminosa fue destruida, es decir, inservible. Es como cuando agarramos un billete, lo partemos en 3 partes, 1, 2, 3, y queda completamente inservible, ya no se puede unir, ya no se puede pegar. Cuando dice la escritura, la gran ciudad fue dividida en 3 partes, quiere decir que fue destruida toda la maldad, toda la inmoralidad, toda la incredulidad y toda la tiranía que hay en el mundo. Dice el versículo 20, con esto, cuando se dé el aviso de la separación final, vendrá la destrucción, vendrá el escenario de destrucción, y luego toda la obra pecaminosa será destruida, el versículo 19. Entonces viene la separación final y total de Dios de aquel impío y de aquel que practica la maldad. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Es decir, la separación completa y total de Dios. Dice el salmista, Salmo capítulo 1, versículo 1 al versículo 6. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su justicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, es decir, los montes no se hallaron, las islas no se hallaron, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Así como toda isla huyó y los montes no fueron hallados, así será el impío, así será el pecador, así será el que practica la maldad, así será el que en la tierra estuvo en contra de los mandamientos y de obedecer la voluntad de Dios. El juicio final, la separación final, no se va a encontrar, no se va a hallar delante de la presencia de Dios. Y cuando eso pase, y ni aún así tendrán una conciencia, tendrán un corazón endurecido, que ni aún así, que viendo lo que les espera, tendrán el deseo de querer arrepentirse, al menos de último momento, al menos cuando vean lo que están a punto de padecer por toda la eternidad. Dice el versículo 21, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Obviamente el enorme granizo es un sentido figurado. No lo podemos visualizar físicamente, porque un talento pesaba entre 30 kilos, había un talento de 30 kilos, había otro talento de 50 kilos, o sea, que caiga granizo de 50 kilos es la destrucción total del hombre. Esto es la separación final, en un sentido figurado, dice la escritura, cuando sea el castigo que el propio hombre se hace a sí mismo por no obedecer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Esto es lo que va a padecer. Cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y cuando vieron todo eso, ni aún así el ser humano tuvo la sensatez, al menos para haber aceptado su error, sino que dice la escritura, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Claro que va a ser grande y va a ser eterna, completamente eterna. Esto es lo que van a padecer todos aquellos que practiquen la maldad. Todo lo que se ha dicho del juicio, la pornografía, la idolatría, la fornicación, la lascivia, los homosexuales, la drogadicción. Todo lo que se refirió es lo que, si no se arrepienten, entonces cuando sea la separación final, esto es lo que van a hacer. Pero dice, y los hombres blasfemaron, es decir, ni aun que vieron la tempestad que se avecina o lo que les espera, ni aún así quieren sentir algo de bondad en su corazón para agradecerle a Dios
por la oportunidad que les da de salvación. Aquí en la tierra, antes de que llegue la separación final, estos hombres llevarán las mismas ideas a la eternidad que tuvieron aquí en la tierra. Aquí en la tierra los hombres, cuando padecen por algo, siempre culpan a Dios. Ellos mismos se equivocan en sus decisiones, pero siempre culpan a Dios. Cuando sea la separación final será lo mismo. Cuando Dios se separe completamente, culparán a Dios por su desgracia, culparán a Dios por lo que le está pasando. Aquí en la tierra pasa lo mismo. Aquí una persona agarra el volante, lleva a su familia, choca, se muere su hijo de 2, 3 años y luego culpa a Dios. ¿Por qué te lo llevaste, Dios mío? Ni que Dios le hubiera dado de beber a ese papá irresponsable. Todas las cosas que nos pasan son consecuencia de nuestros propios actos. Pero cuando eso pasa, y cuando eso llegue a pasar, y el día del juicio final, los hombres, el ser humano, en vez de reconocer sus propios errores, culparán a Dios como lo hace hoy. Hoy la gente culpa a Dios de sus desgracias. Hoy la gente le achaca a Dios porque está sufriendo cuando no se da cuenta que es consecuencia de sus propios errores. Dice Proverbios 19:3, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová irrita su corazón. Primero se equivoca, primero vive aquí en la tierra, primero se equivoca, hace cosas que no debe de hacer, le va mal por consecuencia y luego le echa la culpa a Dios. Tú, Dios, pudiste haber cambiado, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué permites eso? El funcionamiento de la tierra y Dios le da libertad al ser humano de que elija, pero en esa elección el ser humano se equivoca y como consecuencia de su equivocación vendrá una desgracia, una fatalidad a su propia vida. Lo peor es de cuando sea la eternidad, el juicio final. Y cuando vieron eso, cuando vieron la fatalidad que les esperaba, la desgracia que les esperaba, culparon a Dios, blasfemaron contra el nombre de Dios. Blasfemar contra el nombre de Dios es hablar mal de Dios. Todo aquel que hable mal de Dios está blasfemando contra Dios. Y eso demuestra un corazón endurecido que tuvieron en la tierra y lo tendrán por toda la eternidad. Dios los bendiga, con eso terminamos este juicio y el día de mañana empezaremos con la quinta característica de lo que es el juicio de Dios a través del libro del Apocalipsis. Dios les bendiga.